Porque, como dicen, el primero le habla a uno y queda entrenado durísimo. Hermano, Dios bendiga. Bienvenido a la casa del Señor. Bueno, como no tengo un versículo específico, ¿no? ¿Verdad? Porque hay muchos versículos que hablan de esto. Entonces, vamos a hablar primero. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor, que nos vuelves a dar. Yo sé, Señor, que te estás preparando para algo grande, ¿verdad? Y, Señor, así lo siento. Y este nerviosismo, Señor, este palpitar de corazón que siento, es porque te estás reafirmando, Señor, en lo que te pedí, Padre. Gracias, te doy, Señor. Dios. Amén. Bueno, como dijo el hermano, ¿no? El tema es la fe que produce arrepentimiento. Bíblicamente, el arrepentimiento no es simplemente sentir remordimiento, que son dos cosas diferentes, o culpa. Proviene del término griego metanoia, que significa un cambio radical de mente, de corazón y de dirección. Gloria a Dios. Es un reconocimiento sincero del pecado, seguido por una decisión activa de alejarse del mal y volverse hacia Dios. La fe no solamente produce arrepentimiento, también produce milagros, paciencia, obras, obediencia, esperanza, alegrías, frutos, buenas obras, constancia, perseverancia. Además, la fe activa lo sobrenatural. Gloria a Dios. Pero por ahora nos vamos a enfocar solamente en el arrepentimiento. Entonces, vamos a leer algunos versículos, la verdad. Si me ayudan los hermanos, tenemos Romanos 2:4. Segunda de Timoteo 2:25, Marcos 1:15. A ver, así vamos a tomar el primero. Romanos 2:4. Léalo. Lea. Dígame. Romanos 2:4 dice: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Amén. Bueno, este versículo destaca que la paciencia y el amor de Dios no deben de tomarse así a la ligera. Su propósito es ablandar, dice, ablandar el corazón y motivarlo. ¿Para qué? Para un cambio de vida, pero de vida genuina, el arrepentimiento. En lugar de un castigo inmediato, en pocas palabras, la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Segunda de Timoteo 2:25. Amén. Dice así: Con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizás Dios no le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. amén. Amén. Gloria a Dios. Es un consejo del apóstol Pablo a Timoteo sobre cómo tratar a quienes se oponen a la enseñanza cristiana. Gloria a Dios. El versículo nos dice cómo debemos enseñar. Tenemos que tener mucho, pero mucho amor, con humildad, con mucha paciencia, con la esperanza de que Dios, con su divina misericordia, nos pueda conceder la humildad, la misericordia, le concede el arrepentimiento y pueda conocer la verdad. El pasaje enfatiza la compasión sobre la confrontación, recordando que el objetivo no es ganar una pelea o una discusión, sino ayudar a otros a escapar. Amén. ¿A escapar de qué? De las trampas, de los errores, y acercarse a la verdad que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Porque el enemigo nos engaña mucho, nos pone muchos pensamientos en nuestra mente y la batalla es dura.
Es uno de estos versículos centrales del Evangelio bíblico. Y el primer resumen de la predicación de Jesús dice que el tiempo se ha cumplido. Esto estaba en Marcos 1:15. Amén. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Gloria a Dios. El tiempo se ha cumplido. Nos está diciendo que llegó el momento exacto marcado por Dios para la salvación. El reino de Dios se ha acercado. El gobierno, la autoridad, la presencia de Dios ya está operando a través de Jesús. Por eso dice arrepentidos, que es un llamado a cambiar, como le indiqué antes, de dirección, Amén. dejando atrás el pecado. Nos manda a creer en el Evangelio y a confiar y aceptar las buenas nuevas de salvación que Jesús nos trajo y nos dejó. Según de Corintios 7:10. Ay, mi hijo. Por favor. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento Gracias. para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Que me encanta. Dice, la tristeza según Dios es el dolor o convicción profunda por haber pecado. Proviene del Espíritu Santo, no lleva a la desesperación, sino que a un cambio de actitud, en arrepentimiento, que resulta en perdón y restauración. En cambio, la tristeza del mundo es diferente, es un remordimiento, impulsado por el orgullo, el miedo de las consecuencias, a la vergüenza ante los demás. En lugar de generar un cambio verdadero, suele llevar al resentimiento, a la amargura, a la muerte física y peor, una muerte espiritual. Amén. 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 Otro hermano, Hechos 3:19. Amén. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Este versículo nos enseña que el arrepentimiento sincero y el volverse a Dios traen dos resultados inmediatos: el perdón total de todos los pecados Hechos y 3. la renovación espiritual o tiempos de refrigerio. Gracias. Y además consuelo a nuestra alma que proviene de su presencia. Es una invitación a dejar atrás una vida alejada de Dios para experimentar paz y restauración. Amén. Hechos 20:21. 20:21. Amén. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aquí el apóstol Pablo, en verdad, nos está diciendo que necesitamos dos cosas, dos elementos, Amén. que es la Arrepentimiento. fe y el arrepentimiento. Amén. Son dos cosas que no pueden ir separadas, Amén. Amén. la fe y el arrepentimiento. Y aquí también Pablo le proclama, la verdad, que es para todos, para los judíos y también para nosotros. Amén. Amén. Así mismo también, pero también entendemos como es promesa, ¿verdad?, de nuestro Señor. Si nos arrepentimos de verdad. Amén. Entonces, ¿qué nos dice? En 1 de Juan 1:9. Yo lo leo. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Es una promesa que Dios nos da a nosotros. Nos enseña que el perdón es garantizado. Amén. Si reconocemos, si admitimos que hemos pecado, con nuestras faltas, con sinceridad. La confesión significa estar de acuerdo con nuestro Señor, ¿verdad? Amén. Tenemos que estar de acuerdo porque Él ve el pecado de una forma y a veces nosotros lo vemos de otra forma y tratamos de ocultarlo, maquillarlo, pues no. Entonces debemos de verlo como Él lo ve, para que así mismo Él nos pueda dar esa recompensa y perdonarnos. Amén. Y así como decía antes, ¿no? Él nos concede el arrepentimiento. Amén. O sea, el arrepentimiento prácticamente no es que viene de uno mismo, ¿no? No. Sino que Él ve la forma como usted está, cómo se pone, cómo piensa, ¿no? Entonces Él viene y le da esa oportunidad. Gloria a Dios. Una oportunidad. Amén. Que nos da. Amén. Hay veces que no la tomamos. Gloria a Dios. Entonces tenemos que estar, dice la palabra, apercibidos, ¿no? Amén. Tenemos que estar apercibidos. Amén. Dice, Dios acerca de nuestros pecados, Él es fiel y justo. Dios siempre cumplirá su promesa de perdonarnos, porque su justicia ya fue satisfecha por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz. Dice Números 23:19, dice, pero Dios no es hombre para mentir, Un hijo de hombre ni para hijo de hombre arrepentirse. para arrepentirse, ¿no es verdad? Amén. Entonces Él sí nos perdona nuestras culpas y nos limpia de manera real, Amén. total y restaurándonos Amén. para poder tener nuevamente una comunión con Él. Gloria a Dios. Porque si no, no la tenemos. Lucas 15:7. Amén. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios, que por 99 justos que no se extraviaron. Amén. Ya, ustedes ya conocen esta parábola, ¿verdad? Amén. Aquí nos está hablando de la oveja perdida, que Él deja sus 99 por ir por uno. Imagínense el amor que tiene nuestro pastor, que es nuestro Señor Jesús con nosotros, que Él deja 99 para ir a buscar solamente uno, porque el arrepentimiento es verdadero, por eso Él lo siente, el arrepentimiento. Amén. Entonces dice que hay, cuando uno se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Amén. Imagínense, si hay fiesta en los cielos, los ángeles cantan, ¿cómo será el corazón de nuestro Dios? Ha de desbordar amor. Así es Él con nosotros, ¿no? Amén. Así, a veces uno comete pecado, hermano, y uno se siente sucio, y uno viene el enemigo y dice, oye, el Señor no te va a perdonar por eso. Entonces este pecado es muy fuerte. Y Él trata de desviarnos de la dirección, de verdad. Sin embargo, dice la palabra que tenemos un abogado en el cielo. Amén. Entonces, si ya el Espíritu Santo nos está confrontando, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Amén. Porque Él está allá arriba y Él va a hablar, a abogar por nosotros. Amén. El enemigo Él nos va a acusar siempre por cualquier cosa que nosotros hagamos mal. Él siempre, por más pequeño o más grande, no le importa. Él siempre nos va a acusar. Y nosotros a veces no tenemos la valentía a veces de confesar nuestros pecados. Pero así mismo, ¿no? ¿Verdad? Como el Señor nos da cosas, nos premia, digamos así, ¿no? Por el arrepentimiento y seguir adelante, también hay consecuencias cuando no lo hacemos. Y una tenemos en Lucas 13:3. 13:3. Amén. Lucas 13:3. Amén. De ninguna manera, y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Amén. Amén.
El Señor Jesús nos da una clara advertencia. Amén. Nos dice que si no nos arrepentimos de verdad, y no es una opción de verdad, Amén. sino una necesidad Amén. absoluta Amén. para la salvación del alma. ¿Cómo le puedo decir? En una época se creía, la verdad, que los que morían trágicamente eran más pecadores que los que tenían una muerte natural. Tenemos dos ejemplos, ¿verdad? Cuando se cayó la torre de Siloé, y también cuando murieron 18 personas, o sea, 18 galileos que fueron asesinados por Poncio Pilato. Entonces ellos decían que aquellos eran más pecadores que los demás. Entonces viene Jesús y le abre la mente y le dice que no es así. Entonces Jesús rompe esa idea y le explica que las víctimas no eran peores pecadores, porque todos los seres humanos estamos en la misma condición de pecados. Wow. Porque Él nos dice que todos debemos morir. Amén. O sea, todos los seres humanos vamos a morir, si no ha venido, por supuesto. Claro. Pero todos estamos destinados a tener una muerte. Amén. Entonces, no te refiere a una muerte física, él habla de una muerte Espiritual. Amén. una muerte trágica, sino que la perdición eterna. Él dice, sino la perdición eterna y la separación definitiva Amén. de Dios. Este es un llamado urgente, porque la frase, como dicen, todos perecerán, Él está diciendo, está enfatizando, está diciendo que nadie se va a salvar, ¿verdad? Por sus propias obras, o por su religión, por su nacionalidad. No, porque el único camino para evitar la destrucción espiritual es recibiendo y teniendo en nuestro corazón al Señor Jesús. Amén. Amén. Él dio su vida por nosotros en la cruz. Amén. Un sacrificio que nadie lo podía hacer, solamente Él. Y por eso ahora estamos aquí. Amén. Tengo otro versículo, Proverbios 28, 13. Amén. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. De lo que le decía antes, este versículo es muy claro. Nos indica la diferencia entre ocultar nuestras faltas y buscar un cambio real ante Dios. Encubrir el pecado es querer intentar esconder los errores, justificarlos o culpar a otros, ¿verdad? Bloquea el crecimiento espiritual. Y ese se lo puedo asegurar, porque he pasado por eso y sé lo que se siente. Con honestidad se lo digo, ¿verdad? Porque hay que reconocerlo. No hay que poner excusas, porque Dios lo sabe todo. Amén. Y es necesario ante Él, o también los afectados, ¿verdad? Porque a veces no solamente pecamos contra Dios, sino que pecamos contra otras personas, le hacemos daño. Entonces también tenemos que reconocerlo ante Él. Por eso el Señor nos manda a perdonar y a pedir perdón también, ¿verdad? Amén. Es algo necesario pedir perdón, porque si nosotros no perdonamos, dice el Padre nuestro, Él tampoco nos va a perdonar. Amén. Ya, entonces con el arrepentimiento no basta solamente con sentir pena, se requiere la acción decidida de abandonar esa conducta, y entonces ahí solamente alcanzar la misericordia. Amén. Amados hermanos, Dios no busca castigarnos, Él no busca castigarnos. Él quiere siempre es restaurarnos, Amén. porque su promesa divina es el perdón. Amén. Y el favor, cuando el corazón sincero está dispuesto. Ay, Señor, qué dura es tu palabra.
Gloria a Dios. Alabado al Señor. Gloria a Dios. Espíritu Santo. Timoteo 3:5. Timoteo. Sí. 3:5. Sí, el primero. Sí. 3:5. Amén. Pues, 1 Timoteo 3:5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que tenga gran apariencia de piedad. 2 Timoteo 3:5. Segundo Timoteo 3:5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan. Ya, Timoteo aquí nos está advirtiendo sobre el peligro, ¿a qué? A la hipocresía. A la hipocresía pero espiritual, donde las acciones externas no coinciden con la realidad del corazón. Apariencia de piedad se refiere, dicen, a las personas que actúan como religiosos. Y aquí creo que habla que cuando asisten a la iglesia o usan palabras sagradas solo por costumbre. Y hay muchas personas que saben palabras y uno dice, wow, yo quisiera ser así, pero realmente no lo son. Entonces hay que tener discernimiento de espíritu también. Amén, amén. Dice, la eficacia es el poder que tiene una persona para cambiar o transformar vidas. O sea, una persona puede hacer daño, ¿verdad? Así mismo como lo puede transformar para bien, porque le va a enseñar. Pero si esa persona es diferente, lo va a transformar para mal, porque así mismo como cuando uno se mete a Facebook, ¿verdad? Sí, y le salen muchos videos, hay muchos pastores, TV, escucha ahí, y ellos comienzan a hablar, ¿no? Al principio, como que si tiene concordancia, ¿no? Pero después usted escucha una palabra y usted dice, no, pero esa palabra no la escuchaba así. Entonces usted va acá a la palabra real, ¿no? Y busca y se da cuenta que él me está engañando. Me está engañando. Y hay muchos de esos en las redes sociales. Amén. El poder del Espíritu Santo cambia la conducta y abandonar el pecado. Timoteo nos advierte que a esto tenemos que evitar. Amén. El apóstol Pablo da una instrucción directa y tajante que mantener una relación cercana, íntima, con personas que viven una doble moral, una doble vida espiritual, puede debilitar su propia fe y sus convicciones. Amén. Hay elementos claves también para el arrepentimiento. El arrepentimiento bíblico es un cambio radical, como le dije antes, de mente, de corazón, ¿verdad? Y de elección. Que te alejas del pecado para acercarte a Dios consta de 4 elementos claves. Estos son reconocimiento, Amén. tristeza, confesión y acción o conversión. Gloria a Dios. Vamos por el primero, reconocimiento. Dice, aceptar tu falta ante Dios es darte cuenta de que has hecho algo malo. Y para eso tenemos el Salmo 51:3. Y es lo bueno. Qué lindo todo. 51:3, lea. 51:3. Sí. Porque yo reconozco mis rebeliones. Amén. Mi pecado está siempre delante de mí. Ya, aquí estamos hablando del rey Conocimiento. David, ¿verdad? El rey David. Amén. Este salmo fue escrito por él, después de haber cometido adulterio, con Betsabé, y haber ordenado la muerte de Urías. Sí. David deja de culpar a las circunstancias, porque él tuvo que tener, para llegar a eso, él pasó por muchas cosas, ¿verdad? Ya vamos a hablar de eso.
y asume la total responsabilidad de sus actos. Por eso él dice, yo reconozco. Amén. Amén. Es llamar al pecado por su nombre. Al usar la palabra rebeliones, está diciendo que no fue un simple error, porque ya fue planificado. Amén. Sino una desobediencia contra la autoridad de Dios. Sí. Tener la conciencia activa. La frase, mi pecado está siempre delante de mí. David no puede resistir el peso de su conciencia y tampoco ignorar el mal que ha hecho. No tiene paz interior y busca el perdón divino. Amén. Vamos a hablar sobre la tristeza. No es solo sentir pena por las consecuencias, sino lamentar haber fallado a Dios y sentir dolor sincero por ofender a Dios. Eso vamos a leer en Salmo 51, 2. Amén. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Habla de la purificación continua, la expresión lávame más y más. David no busca un perdón superficial. Él reconoce que ha pecado y que el pecado mancha profundamente y pide un lavado minucioso y repetitivo hasta quedar completamente limpio. Amén. David se sentía espiritualmente sucio ante la santidad de Dios. Él usa dos palabras, lavar. Lavar, ¿qué quiere decir? Fregar, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando mi mamá me ponía a lavar, ella me decía, si no hace el sonido, no estás lavando bien. Así me decía, me enseñó a lavar, a cocinar. Es como que llega una ropa, dice un ejemplo, ¿verdad? Una ropa sucia a fondo. Y la otra palabra es limpiar. Este término es usado para la purificación. ¿Se acuerdan cuando en el tiempo antiguo había la lepra? Entonces ellos decían limpiar el cielo. Se trataba de eso, porque es algo que está adentro. Este pecado es una enfermedad del alma que nadie la puede curar. Decía la hermana María, ¿no? Para cualquier otra enfermedad donde viene una pastillita, pero esta aquí solamente la puede curar Dios, nadie más. Tenemos la tercera. Bueno, antes de esto quería irme a, como le dije antes de David, ¿no? Quería irme a Samuel, 2 de Samuel, número 12. 2 de Samuel 12. Yo lo voy a leer, siempre con la mirada. Dice, Natán amonesta a David. Sí, 12. Dice que Jehová envió al profeta Natán a David, ¿verdad? Y viniendo a él le dijo, le cuenta una historia, y esto me encanta. Le dice, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió, dice, el furor de David. Imagínense cómo se debe haber puesto, se exaltó él, le dio coraje. Dice, y se encendió el furor de David en gran manera contra aquel
Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces vino Natán y le dijo: tú eres aquel hombre. Ahí recién David se da cuenta de lo que había hecho. Pero usted, ¿por qué puede decir que David pecó? Si dice la palabra que su corazón es conforme al corazón de Jehová. ¿Y por qué pecó? Porque no se arrepintió. Porque imagínense, cuando él se asoma al balcón en la vela, ¿verdad? Isabel, bañándose, ahí él comienza a maquinar, la manda a llamar, está con ella. Desde el momento que está con ella hasta que ella le dice que está embarazada, ya ha pasado mucho tiempo. Y David no se arrepintió. ¿Verdad? ¿Por qué? Si sabe que la ociosidad, el estar desocupado, no leer esta palabra y dedicarnos tiempo a ¿no? Eso provoca el pecado. Y eso le sucedió a David. Eso le sucedió. Por eso él pecó. Porque dice que David era un hombre de guerra, ¿verdad? Y en ese tiempo su guerrero, todos estaban allá en la frontera luchando por él. Sin embargo, él le dio pereza, quiso descansar, se retiró y vino y se quedó. Entonces, cuando él se asoma, Jesús, no mira. Imagínense qué tan hermosa habrá sido esta mujer. Tiene que haber sido demasiado hermosa para que se llene su corazón y poder mandarla a traer. Incluso se convierte después en asesino. ¿Por qué no manda a ver a Urias para que esté con su mujer y decir, bueno, ahí se acabó el pecado? No, pero Urias no. Él dice la palabra que Urias dormía en la puerta donde estaba David. Imagínense. Y el pecado también trae consecuencias. Mire que el Señor prácticamente lo perdona, pero no a su descendencia. Y el hijo que tiene con Betsabé, él muere. Pero bueno, Dios le da la oportunidad y tiene otro hijo. Y de ahí viene Salomón, que es el que vino y edificó su templo, ¿no? Amén. Bueno, me pareció interesante Esta historia. Esta historia. Nos da mucho que pensar. Y vamos que a la reacción sea de David, todo lo que, por eso compone este salmo, ¿verdad? Donde se dice, dávame más. Incluso en el tercer tema que tenemos, la confesión, es estar de acuerdo con Dios acerca de tu pecado. Y eso está en el Salmo 51:4, que él dice, ¿verdad? Amén. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David afectó gravemente a Urias y a Betsabé, pero lo bueno es que él reconoce su pecado. Es una violación a la ley del Creador. Amén. Dios lo ve todo. Por eso dice en la frase, delante de tus ojos. Destruye, dice, la ilusión del secreto. ¿Por qué? Porque Dios lo puede ver todo. Amén. Para él no hay nada oculto. Gloria a Dios, aleluya. Así lo haga por debajo de la cama o en un por donde sea, sus ojos están ahí y no podemos escondernos. Bueno, tenemos la cuarta, que es acción o conversión. Dice que es cambiar de actitud y dirección, es decir, dar una vuelta en U y dar 365 grados, pero hablando espiritualmente, claro. Es abandonar el mal camino y producir frutos que demuestren un cambio de vida. Mateo 3:8. Es cortito. 3:8. Amén.
Aquí Mateo aborda el cuarto elemento clave del arrepentimiento, la acción. Son palabras de Juan el Bautista dirigidas a los líderes religiosos que iban al río Jordán solo por apariencia, sin un cambio real en sus vidas. La metáfora de los frutos enseña que el arrepentimiento no es solo un sentimiento interno o un remordimiento pasajero. Debe de producir resultados visibles, conductas nuevas y cambios de actitud que otros puedan notar que hay que tener una coherencia espiritual. Como decía nuestro pastor, debe haber coherencia en lo que uno hace. Amén. Porque hace una cosa, dice una cosa y hace otra. Entonces, los ojos están viendo, ¿no? Y por eso que muchas veces dicen, hermanito tienes que ser. Hermanito tienes que ser. La coherencia del espíritu. La palabra digno significa en el griego axios, A-X-I-O-S. Dignos. Dignos. En griego es axios, A-X-I-O-S. Bueno, y aquí ya terminamos. Quiere decir el peso equivalente, es decir, la balanza. Todos conocemos una balanza. Desde lo que utilizaba en la antigüedad, también ahora. Pero quiere decir que nuestras acciones deben ser pesadas, ¿verdad? Lo mismo que nuestras palabras. Si me arrepiento de mentir, el fruto digno sería lo contrario, ¿no? Decir la verdad. Si yo miento, lo contrario tendría que decir la verdad. Pero si usted no lo hace, entonces no hay coherencia. Entonces tenemos que comenzar a decir la verdad, hermano. No mentir. Porque también se enfoca los mentirosos, también se entrarán en el reino de Dios. Entonces tenemos que ganarnos ese perdón con méritos propios. Sino que la conducta debe reflejar valores, ¿verdad? Amén. Gracias. O sea que, ¿cómo le puedo decir? Hay una palabra, sí hay gracias, pero no, que Dios nos ha dado, la verdad, la vida. A la altura de la identidad que ha recibido. Se dice que, mira, aquí dice que el árbol es el corazón transformado y los frutos son las buenas obras. No se hace el bien para ser salvo, sino que se hace el bien para el arrepentimiento. Se ha transformado, ¿verdad? Amén. En nuestro interior. Amén. Entonces tenemos que... bueno, me olvidé de decir al comienzo de esto. No, o sea, el tema es fe y arrepentimiento, la verdad. Entonces esta enseñanza se dividió en dos partes. Amén. Ahora lo hicimos con el arrepentimiento. El viernes viene la segunda parte. Gloria a Dios. Que es sobre la fe. Amén. Amén. Sí, señor. Amén. Gloria a Dios. Sí. Entonces... No se pierda la segunda parte. Amén. Que es sobre la fe. Gloria a Dios. Porque usted sabe que sin fe, como le dije al principio, no hay nada, ¿verdad? Y la fe sí, hay cualquier cosa para la fe. Amén. Entonces, tenemos que tener fe hasta para sanarnos. Amén. Para esperar algo. Mi hermano, que el Señor nos continúe bendiciendo y espero que haya sido de bendición para usted y haya aprendido algo, porque yo se aprendió bastante. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Recuerdo que cuando estaba haciendo este tema llegué a... Siempre creció mucho.